si ustedes nos están acompañando aquí en Tu Conexión Matinal. Vamos a hablar de salud, principalmente con las mujeres, aunque no exclusivamente. Ustedes han escuchado hablar del lipedema. ¿Qué diferencia hay con una hinchazón o con otro tipo de enfermedades que tal vez se suele confundir? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? Bueno, hay un grupo que precisamente trata de reunir a estas personas con esta misma enfermedad para acompañarlas, para entregarles soluciones, para además ayudarles la información que necesitan. Vamos a darle la bienvenida esta mañana aquí en Tu Conexión Matinal a Catalina Monsalve, presidenta de Adalich. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá, Catalina, y cuéntanos de qué se trata Adalich. Muchas gracias, Alejandra, por tenerme acá. Adalich es la asociación de personas afectadas por lipedema acá en Chile que se hizo oficial en febrero de este año, pero llevamos trabajando ya varios años y somos un grupo de mujeres, y hoy día somos 126, si no me equivoco, socias, que tenemos lipedema, y lo que hacemos es principalmente visibilizar el lipedema, y hacer una comunidad de apoyo y generar redes también con diferentes profesionales para poder en el fondo tener un acceso a mejores tratamientos y también mejorar la calidad de vida. Se sabe poco del lipedema. ¿Qué es? ¿Es una enfermedad o una condición? El lipedema hoy en día está reconocida como enfermedad. De hecho, tiene un código en la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS, que es en el fondo como un listado de varias enfermedades, y ahí está el lipedema con sus características, con sus síntomas, con todo. Es una enfermedad. Estamos hablando de que es una hinchazón que se produce en las extremidades inferiores, aunque no necesariamente solo en extremidades inferiores. Que además se caracteriza por el acúmulo de grasa, ¿cierto? Exacto. Es dolorosa. Pero, por ejemplo, si hay alguna persona que piensa que todavía no está diagnosticada, ¿qué diferencia tiene con una simple hinchazón en las piernas, por decirlo así? Claro, este aumento de volumen que a simple vista se puede confundir desde obesidad, linfedema o incluso edema por acúmulo de líquido por alguna patología diferente, se diferencia porque este aumento de volumen es por grasa. La grasa aumenta, las células grasas aumentan tanto en número como en tamaño, y eso va haciendo que estas extremidades, que pueden ser solo las piernas o solo los brazos o ambas afectadas, crezcan en tamaño. Claro que hay muchas personas que me imagino que la llegan a confundir, y como les decía Catalina, se sabe poco aún, se está estudiando todavía. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿Por qué a una persona, por qué una mujer, que generalmente son mujeres, le sucede el lipedema? Claro, contrae el lipedema porque en realidad... Sí. No se contrae porque no es que uno se vaya a infectar de algo. Claro, exacto. Pero se ha visto que en los estudios hablan de un 60% de las personas que tienen lipedema tienen carga genética, o sea, sus mamás, abuelas o antes han tenido o tienen lipedema. Sin embargo, ¿qué gatilla esta enfermedad? Todavía no lo saben. Sí saben que está relacionada con los estrógenos, pero el mecanismo exacto de por qué sucede o por qué se gatilla todavía no lo saben. Y por lo mismo, al estar relacionado con los estrógenos, puede aparecer en diferentes etapas de la vida de las mujeres, desde la pubertad, después de la primera regla, también después de un embarazo o incluso en la menopausia. Entonces, hay que estar siempre alerta, porque si tenemos antecedentes de algún familiar que tiene lipedema, en cualquiera de estas etapas uno lo puede presentar. Bueno, y estábamos hablando de que si tiene que ver con los estrógenos, es por eso que en la mayoría de casos son mujeres, aunque no necesariamente, no exclusivamente, exacto. ¿Cierto? Sí, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Como está todo reciente en estudios, se han descrito casos de hombres, pero son números más bien bajos. Por ejemplo, los estudios siempre hablan entre un 11, un 18% de las mujeres que lo presentan. En cambio, en los hombres describen un 1 o 2%. Pero al igual que el número de mujeres, esto puede estar alterado por falta de estudios. Entonces, hoy en día no es exclusiva, pero puede afectar a hombres igual. Y bueno, es importantísimo que se hagan un diagnóstico antes de tomar cualquier decisión. Y para eso también tengo entendido que ustedes les brindan ese apoyo. Sí, nosotros como asociación entre todas las pacientes nos hemos ido haciendo un listado de profesionales que conocen la enfermedad, porque todas hemos pasado por la historia de que consultábamos a los médicos por nuestros síntomas y
desestimaban todo esto y nos mandaban solamente a bajar de peso y hacer ejercicio. Por eso nos decías que se suele confundir con obesidad. Exacto. Entonces, para evitar pasar por estos malos ratos, que muchas ya llevamos años pasando por eso, se armó un listado con médicos, diferentes profesionales, desde médicos vasculares, cirujanos plásticos, nutriólogos, nutricionistas, kinesiólogos, y está todo disponible en nuestra página. Entonces, también si es que se acercan a nosotros con dudas de que sospechan tener lipedema, nosotros podemos orientarlas y indicarles dónde pueden ir para confirmar el diagnóstico. Si hay alguna persona que nos está viendo en estos momentos que sospecha de tener lipedema, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Como el primer síntoma que uno ve o signo es este aumento desproporcionado, porque el aumento de volumen, y por lo cual se diferencia de la obesidad, es que no afecta el tronco, es un acúmulo de grasa más bien periférico, o sea, afecta piernas o brazos. Y este aumento de volumen puede generar cansancio, pesadez al final del día. También la piel tiene una característica como nodular, se puede confundir con celulitis, pero se ve como irregular por estos cúmulos de grasa que se fibrosa. Además, aparecen arañitas vasculares o fragilidad capilar, tendencia a que si uno roza algo se genera un moretón. Y lo más característico, y que es lo que puede afectar más a algunas personas, es el dolor que se puede sentir. Es doloroso. Porque puede ser un dolor desde espontáneo, que tengas un dolor constante, o un dolor a la presión mínima, como de las zonas afectadas, que duele. Y bueno, para el tratamiento posterior, también tengo entendido que ustedes cuentan no solamente con una red de profesionales, sino que con indumentaria también. ¿Qué tipo de indumentaria? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué se necesita? Mira, el tratamiento principalmente como para controlar esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, implica desde cambios en la alimentación, una alimentación antiinflamatoria, ejercicios para evitar que esta grasa aumente y controlar también la sintomatología, mejorar la musculatura, el uso de prendas de compresión. Y estas prendas de compresión van desde medias de compresión como las que yo tengo hoy en día, o calzas, leggings de compresión, vendas, y todo esto para ayudar a mejorar un poco la sintomatología que podemos tener por el lipedema. Entonces, con la asociación hemos hecho convenios con diferentes empresas, porque son cosas costosas, y para poder bajar un poco el costo hemos hecho convenios para todas las asociadas. Y además me imagino no solo costosas, sino que muchas veces hay pacientes que no saben ni dónde comprarlas, También. dónde adquirirlas, Exacto, ¿cierto? también o cuáles son mejores. O no sabe, claro, desde los datos de qué es mejor, o dónde voy, todo eso hemos ido entre todas generando como estos datos para apoyarnos entre todas. Claro. Bueno, Catalina, yo no sé si afecta, si está ligado con un tema de autoestima o es consecuencia, pero también sé que puede afectar severamente el autoestima en las mujeres. De todas maneras. Y que se incrementan los casos de depresión. Sí, de todas maneras, porque como te mencionaba antes, esta enfermedad aparece en la mayoría durante la pubertad, que es una etapa muy compleja, en donde uno está formándose, trabajando esa autoestima. Entonces, el verse diferente, desde el bullying que puede existir cuando uno en el colegio, entonces todo esto afecta la autoestima. También verse diferentes, a veces desde ponerse una simple prenda corta para mostrar las piernas y ver que no encaja un poco en cómo uno debería verse, afecta la autoestima. Entonces son años de estar afectadas por esto, y que incluso como puede ser causa-consecuencia el aumento de peso, porque uno puede caer en la depresión desde no estar comprendida, y todo esto como que se va potenciando. Entonces es complejo también vivir con esto sin saberlo, sobre todo. Bueno, y tú mencionas, claro, en la pubertad, la adolescencia, pero también igual, digámoslo, durante el embarazo. Hay muchas mujeres que terminan con depresión posparto. Exacto, aún la más misma menopausia también puede generar algún tipo de depresión, o se da. Son periodos súper importantes como mujer, y que lleve esto como agregado aumenta todo y puede afectar de manera muy negativa. Sí, por eso es importante una red de apoyo, ¿cierto? Sí, que pacientes o personas que tengan lipedema puedan conversar con otras para, no sé, darse datos, sentirse apoyadas, porque ser uno parte se de una siente muy comunidad. sola muchas veces, porque a pesar de uno tener familia, amigos, como que si no tienen lo mismo, uno necesita a alguien que esté pasando por lo mismo como para sentirse comprendida, y saber que no eres la única y que hay más personas como tú. Y eso es lo que buscamos con la asociación, crear una comunidad, saber y que sepan que estamos todas en esto, no estamos solas, y apoyarnos entre todas. Y sobre todo cuando hablamos de enfermedades que se ha estudiado tan poco, entonces hay tan poca información,
y muchas veces una persona que padezca lipedema puede decir, ¿por qué a mí? Es algo raro. Sí. Y se den cuenta de que no, hay otras personas que también están pasando por lo mismo. Exacto, y por eso mismo que mencionas tú del por qué a mí, es parte del duelo que se vive cuando te diagnostican una enfermedad, puede ser cualquiera, pero sí. Por eso también es, y como hablábamos antes de cómo afecta la autoestima, es importante si es que uno ve que está afectada emocionalmente, acudir con un especialista, un psicólogo, un terapeuta, que en el fondo te ayude a manejar y darte las herramientas para ayudarte a sobrellevar todo esto, porque el por qué a mí todos nos hemos preguntado lo mismo. Claro, claro. Me imagino que también hay tratamientos de acuerdo al nivel del lipedema o qué tan avanzado está. Exacto, o sea, el lipedema hay diferentes niveles y grados que el dolor o la incapacidad de hacer tu actividad diaria no necesariamente está relacionado con el grado, sea más avanzado o no, pero hay tratamientos complementarios como por ejemplo la cirugía al tratamiento conservador, que es el tratamiento de base que uno hace para controlar la enfermedad, que era lo que hablábamos de la alimentación, ejercicio, la compresión, también con kinesiología o psicólogo. Se complementa, dependiendo de cada caso, la cirugía, y que ese es un tema igual importante porque esa es una cirugía de descarga que ayuda a eliminar estos depósitos de grasa que no se van con el ejercicio o disminuyen en muy poca medida, porque puede afectar tu movilidad, el dolor. Entonces eso puede ser un complemento para algunas personas. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía es una liposucción de descarga que la realizan cirujanos plásticos especialistas, porque no es una liposucción o lipoescultura común y corriente. Claro, porque me imagino que igual, o sea, en los casos del lipedema afecta hasta los tobillos. Exacto. Entonces no se puede comparar con otra liposucción estética. Además que los tejidos que rodean esta grasa son mucho más delicados, hay más vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, los nervios, todo esto se modifica. Entonces tiene que ser una liposucción selectiva, muy cuidadosa, con especialistas que sepan hacerlo para no provocar mayor daño. ¿En todos los casos se puede hacer una cirugía? Bueno, yo no soy cirujano plástico, pero he conversado con varios cirujanos y la mayoría prefiere siempre partir por un tratamiento conservador, sobre todo en grados más iniciales, y dependiendo de la sintomatología de la persona y cuánto afecte a su calidad de vida, desde su movilidad incluso hasta su autoestima, ahí se complementa con la cirugía. Pero técnicamente cualquiera que quisiera optarlo podría hacerlo, pero es un complemento y es importante que se haga la otra parte igual, que es el tratamiento conservador. Y bueno, el diagnóstico, ya lo decíamos. También. Actualmente, ¿cuántas personas son parte de la asociación? Sí. Hoy en día somos 126, 127, si no me equivoco, personas asociadas. Sin embargo, hay muchas personas que nosotros tenemos contacto hoy en día que tienen el diagnóstico, pero no están asociadas. Entonces somos muchas más personas que lo tenemos, como que sabemos que tienen. ¿Y en porcentaje, mujeres, hombres? En Chile no hay un porcentaje exacto de cuántos hay, porque faltan estudios. Claro. De hecho, es algo que estamos promoviendo con la asociación en conjunto con otros profesionales de la salud para poder tener un número y que con eso nosotros igual podamos llegar a diferentes instituciones o el Estado para que podamos tener algún tipo de cobertura en el tratamiento del lipedema. Ese es un punto importantísimo también, porque no tiene cobertura. Exacto. O sea, si hablamos de ISAPRES, para nada. No, desde el tratamiento conservador, que puede ser la kinesiología, no tiene cobertura por diagnóstico de lipedema. La cirugía menos, sigue pasando como estética, o las pacientes tienen que estar apelando, mandando informes, haciendo procesos engorrosos para que su ISAPRE diga como, ya sí, esto no es estético, es terapéutico, y lo cubren, pero no es algo que uno como mandaría, no sé, cualquier consulta médica y te lo reembolsan, no es tan fácil. Claro. ¿Qué pasa con las personas que trabajan, por ejemplo, que tienen que estar muchas horas de pie? Sí. ¿Cómo afecta el lipedema en estos casos? Se puede ver agravado los síntomas. De hecho, yo soy dentista y muchas veces estoy o mucho rato sentada o mucho rato de pie. Entonces, fue uno de los síntomas que a mí me preocupó mucho antes de saber que tenía lipedema, y era el cansancio, que yo sentía mucho ardor en las piernas al final del día, y era porque estaba afectando mi lipedema por el retorno venoso y linfático. Pero no es consecuencia de estar mucho tiempo de pie. No es consecuencia de estar mucho tiempo de pie, pero puede agravarlo. Catalina, y estábamos hablando de que en algunos casos sí es recomendable los ejercicios, pero sí es doloroso. ¿Cómo lo logran?
hay ejercicios que en la mayoría de las personas se recomienda hacer ejercicio de bajo impacto. Por ejemplo, evitar los trotes o en superficies muy duras, porque muchas veces también se ve acompañado el lipedema por una hiperlaxitud. Entonces las articulaciones todas se pueden ver afectadas por este impacto. Entonces el ejercicio se puede hacer, pero también para evitar toda esta sintomatología que tú dices, muchas veces se hace con compresión. Las mismas medias o calzas de compresión, eso ayuda a que no haya una sintomatología mayor posterior al ejercicio. Y en el tema de alimentación, también nos decías que hay que tener ciertos cuidados. Sí, exacto, porque como es una enfermedad inflamatoria, hay que controlar la inflamación de bajo grado, que eso potencia la enfermedad tanto en síntomas como que esto pueda ir avanzando. Entonces la alimentación que uno sigue es para controlar toda esta inflamación de bajo grado, que hay muchos tipos como de dieta, por así decirlo, pero la alimentación así, en sí de la alimentación antiinflamatoria se basa en dejar ultraprocesados, todo lo que nos vaya a generar una inflamación para evitar potenciar esta enfermedad y disminuir los síntomas. Para una persona que ha sido recientemente diagnosticada, ¿qué consejo se les puede dar? Mira, lo primero yo creo que es escucharse y ir al propio ritmo, porque uno ve, te dicen como un listado de tratamientos que uno podría hacer para manejar la enfermedad y eso puede ser abrumante. Entonces, ver qué es lo que me acomoda, por qué puedo partir, saber escuchar mi cuerpo, elegir bien qué es lo que puedo hacer yo ahora, ir sumando de a poco para no verme sobrepasada, porque es un estilo de vida que nos va a acompañar por siempre. Entonces ir incorporando los hábitos de a poco es lo mejor que podemos hacer y no compararnos, porque así como yo puedo tener lipedema, otra mujer con lipedema no va a ser lo mismo, somos mundos diferentes. Entonces no comparar resultados ni tratamientos ni nada, porque somos todas diferentes a pesar de tener lo mismo. Claro, bueno, y además que se sabe poco, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se trataba el lipedema antes? Si es que ahora estamos recién hablándolo, hay muchas personas que a lo mejor lo padecen y ni siquiera están enteradas. ¿Cómo era hace unos años? Hace unos años, o sea, empezó a hablarse del lipedema en los años 40, los primeros estudios, y todo ha sido muy de a poco. Se han ido agregando, probando cosas. El drenaje linfático lo utilizan para como el manejo. Muchos cirujanos plásticos se daban cuenta también al hacer las operaciones de las grasas que tenían sus pacientes eran diferentes. Entonces como que todo ha sido un ensayo y error, por así decirlo, con el tratamiento del lipedema. Entonces ha ido evolucionando, pero se ha mantenido más o menos igual, que es la alimentación, el ejercicio, la compresión, más o menos como a través de los años. Se han ido agregando terapias, pero se ha mantenido más o menos eso. Tú nos decías en los años 40, pero esto en Alemania, ¿no? Sí. Y aquí en Chile, que así que se hable en serio ya, existe esta enfermedad, lipedema. Conversando con los doctores que lo tratan hoy en día, los primeros empezaron a verlo y tratarlo como el año 2015, o sea, tampoco es algo tan antiguo, claro, lleva poco tiempo. Sí. Y de a poco han ido llegando más especialistas, o se han ido preparando más médicos, pero aproximadamente de los que yo he escuchado, el más antiguo, por así decirlo, el 2015, 2016, es que mencionan los primeros casos que empezó a tratar. Y además qué importante es realmente conocer un diagnóstico certero y no confundirlo con otro tipo de enfermedades o padecimientos. Me imagino que hay muchas personas que de repente pueden sentir que están con las piernas hinchadas, llegan a la casa, las colocan en altura, ¿no? O otras recetas caseras, que agüita con sal. Y no, y se puede tratar de otra cosa. Así es. Sí, porque este edema puede ser en el lipedema puede o no haber edema, pero es diferente, por ejemplo, al edema cuando hay insuficiencia venosa, que uno pone los pies en alto y se pasa al tiro. En el lipedema es un poco más complejo, entonces esos tips de el agua fría o el agua con sal igual ayudan. Pero cuando uno ya empieza el tratamiento conservador, todos estos síntomas que uno tenía de la pesadez al final del día van disminuyendo y se pueden ir controlando con las medidas de compresión. Entonces de a poco uno va aprendiendo cómo manejar la enfermedad. ¿Y ustedes tienen gente en esta asociación de todo Chile? De todo Chile. Tenemos desde Arica a Puerto Williams, como que sabemos que tienen lipedema, también profesionales que conocemos de esos lados, pero sí de todo Chile. Y es lo complejo. Claro. Porque la mayoría de los especialistas están acá en Santiago.
Exacto. Entonces, o viajan para acá, o hacen telemedicina, o tratan de buscar a alguien en sus regiones, pero es complejo, es súper complejo. Porque ya, claro, me imagino, porque es una enfermedad que todavía se está estudiando, entonces especialistas como tal no hay en todo lado, no hay en todas las regiones. Por eso es tan bueno que ustedes brinden este apoyo a toda la gente y también esta comunidad donde puedan conversar entre todos. Vamos a revisar la cuenta de Instagram para que ustedes también conozcan un poco más de este gran trabajo que vienen realizando. Catalina, cuéntanos qué podemos encontrar. Mira, dejamos anclados las primeras 3 publicaciones de cómo asociarse, pero también qué es el lipedema y qué hacer cuando tengo lipedema. También este mes de junio es el mes de visibilización del lipedema, entonces hicimos varios en vivo con diferentes profesionales, desde kinesiólogos, médicos cirujanos plásticos, para resolver las dudas de las pacientes que tenemos. Y lo que hacemos y nuestros pilares principales como asociación es la visibilización, pero también educar a las pacientes, a otros profesionales que quizás no conocen la enfermedad. Claro. Para poder ir de a poco generando lazos y también empoderar a las mismas pacientes a que conozcan sobre esta enfermedad y sepan también cómo hacer las elecciones correctas para ellas desde el conocimiento. Y ahí estamos viendo la página web también de Adalich. Ahí tenemos nuestra página web donde está nuestro listado de profesionales, los diferentes convenios que tenemos, desde las medias de compresión, también tenemos asesoramiento legal porque muchas pacientes después de su cirugía han tenido que hacer reclamos en la Superintendencia de Salud para poder tener una cobertura y que les reembolsen. Entonces ahí hemos podido generar varios convenios. Bueno, felicitarte, Catalina, porque tú, si bien te dedicas a otra cosa, es cierto, también estás siendo parte de este grupo de apoyo para tantas personas, ya lo decíamos, en su mayoría mujeres que lo necesitan. Así que gracias. No, muchas gracias a ustedes por tenernos acá. Bien, ya lo saben, Adalich, entonces es mejor que se hagan un diagnóstico previo. Hay un grupo de apoyo donde van a poder encontrar profesionales, una comunidad, descuentos muchas veces en indumentarias y mucho más. Vamos a hacer una pausa, los invitamos a quedarse con nosotros. Esto es Tu Conexión Matinal. Tenemos más para ustedes. Gracias.